Abascal, perdone que insista, a la vista de los gritos. Cuando cobraba 83.000 euros de un chiringuito por no hacer nada, lo hacía por Dios, por España, por el rey. ¿Por quién lo hacía? ¿Por quién lo hacía? Quiero ahora dirigirme a usted y a los millares de bots que trabajan para usted desde las redes sociales. La verdad es que resulta difícil hacerle una réplica a usted porque se han situado en un terreno donde las palabras ya no tienen ningún sentido. Si usted ha demostrado algo en su intervención es tener muchos problemas, pero uno de ellos, sobre todo, es con no entender el significado de la palabra bulo, mentira, desinformación o fake news. Si no lo he entendido mal, tendré ocasión de poder volver a escucharle, pero si no lo he entendido mal, su propuesta para superar juntos la pandemia global que vive el planeta y que sufre también España es la siguiente: que el Gobierno dimita de pleno, que lo reemplacemos por un Gobierno de salvación nacional, presidido por usted, supongo, señor Abascal, que movilicemos al Ejército para que tome el control de la situación, que apliquemos recetas, como usted ha dicho, de gastar 80.000 millones de euros en pagar las nóminas de los trabajadores y, al mismo tiempo, reducir radicalmente los impuestos y, por último, lógicamente, procesar al Gobierno de España, que, en fin, esto no es nuevo porque, como usted nunca reconoció la legitimidad democrática del Gobierno, pues entiendo precisamente que tenga usted ese ánimo. Bueno, yo le digo, señor Abascal, que el odio es un instrumento muy peligroso. Calcula usted mal, señoría, y espero que se dé cuenta solo. Todos podemos acertar o equivocarnos en nuestras decisiones, sin duda alguna, pero frente al odio que usted propaga y su grupo político, los demócratas le responderemos con la esperanza de vencer a la enfermedad. Una esperanza basada en el esfuerzo, en la resistencia y en la moral de victoria que están demostrando el conjunto de España. Mire, señor Abascal, realmente el cambio de régimen se produjo hace casi 45 años, cuando pasamos de la dictadura a la democracia. Las tradiciones políticas que estamos aquí representadas en este Gobierno estuvimos con la democracia. Y quienes estuvieron con la dictadura son aquellos que ustedes homenajean en muchos de sus actos públicos. Me ha venido a la mente las palabras de una persona con la que yo tuve honor de compartir camino político, Pedro Cerolo, un activista social ya fallecido, homosexual, y por tanto seguro que ustedes lo calificarían como un enfermo, como hacen algunos de sus dirigentes. La homosexualidad ustedes la califican como una enfermedad. Pero él decía una cosa bien importante. La diferencia entre ustedes y nosotros, ¿sabe cuál es? Que ustedes defienden un modelo de sociedad en el que no cabemos ni la mitad de los españoles y nosotros defendemos un modelo de sociedad en la que cabemos todos, incluidos ustedes. Pues hoy me estreno en esta tribuna y lamentablemente no es para hablar de nada relativo a la mejora de la vida de la gente, sino porque al Grupo Vox nuevamente viene aquí a enrocarse a debates estériles. Señores y señoras de Vox, a esta Cámara se viene a trabajar. Ojalá, en vez de venir aquí a debatir sobre el trabajo de esta Cámara, ustedes tuviesen ese ímpetu también para defender, por ejemplo, a los agricultores y a las agricultoras, pero aquí, y no colándose ustedes en sus luchas para aprovechar la cobertura mediática, sí, señores de Vox, para aprovechar la cobertura mediática y que ahora se hable más de ustedes que de los motivos que llevaron a esas reivindicaciones. Bastante improbable, porque ustedes son los líderes del no. Ustedes son los líderes de la crispación. Y las comisiones de trabajo no son ni su circo ni su juguete. Las comisiones de trabajo son una cosa seria. Son una cosa seria y aquí venimos a darles soluciones, además, a problemas específicos, necesidades específicas de nuestro país. Pero claro, eso es mucho pedir para ustedes, porque ustedes no han venido aquí a solucionar absolutamente nada. Ustedes han venido aquí a crear problemas de convivencia y a señalar con el dedo a los sectores más vulnerables de nuestra sociedad. Y no vamos a permitir que ustedes, en estas comisiones, las usen para negar la violencia machista, para señalar con el dedo del odio a las personas LGTBI o, por ejemplo, para que vosotros vayan en contra de nuestra Constitución
que protege la diversidad territorial y lingüística en nuestro país. Pero, señores de Vox, ya ha empezado a ustedes a salirle el tiro por la culata. Esa expresión se la dedico al señor Ortega Smith. ¿Y saben dónde? En mi tierra, en Andalucía. Allí los conocemos muy bien, porque fue primero donde ustedes llegaron a un Parlamento autonómico. Pero también es allí donde les hemos empezado primero a plantar cara. Y es porque están haciendo un uso frívolo de nuestras instituciones, abriendo debates que ya estaban cerrados y queriendo retrotraernos a 1960 y a la oscuridad del blanco y negro. Pero entérense ustedes, señores y señoras de Vox, mi tierra es una tierra de luz, del blanco y del verde, de la paz y de la esperanza, y no del blanco y negro ni de la oscuridad a la que ustedes quieren llevarnos de nuevo. Hablamos de Venezuela. Usted ha dicho que Venezuela, entre otras cosas, es quien tiene la sartén por el mango en el gobierno de Pedro Sánchez. Y ha asegurado que ustedes disponen de información que si se filtrara, colocaría al gobierno de Pedro Sánchez en una situación muy comprometida. ¿Qué información tiene? Nosotros lo que creemos es que la llegada de Delcy a España tiene que ver precisamente con la información que el gobierno de Maduro tiene de la financiación que ha recibido el socio del gobierno en España. Financiación. ¿Pero usted tiene pruebas de esa información? Yo no tengo las pruebas. ¿Pero entonces por qué hace esta afirmación? Porque ese elogio a la política económica del presidente Trump incluye también un elogio a su política de aranceles, como del 35% a la aceituna o del 25% a productos como el queso u otros productos del sector agropecuario español. Nosotros entendemos que el presidente Trump defiende los intereses de los norteamericanos y realmente pero esa defensa puede perjudicar los intereses de los sectores españoles. Y es evidente, y a nosotros eso no nos gusta, pero nosotros ese reproche no se lo hacemos al presidente Trump, se lo hacemos a nuestro gobierno, que no ha sido capaz de negociar con la administración de Trump. Pero estos aranceles se pusieron por las ayudas europeas a la empresa Airbus. Nada tiene que ver el gobierno de España con esto. Bueno, yo creo que los gobiernos pueden negociar de manera bilateral. Yo creo que el gobierno de España no ha defendido bien a los españoles. En la reunión que usted va a tener con funcionarios del Departamento de Estado o de la Casa Blanca, ¿ustedes también van a defender a los empresarios españoles atacados por esta administración? Le hace Meliá, le hace a Air Europa o Iberostar, que son sancionados con la imposibilidad, por ejemplo, de entrar en Estados Unidos. Bueno, nosotros no vamos a hablar en esos términos sobre la administración, no vamos a decir que está atacando a los empresarios. Es posible que algunos de los intereses de empresarios españoles tengan problemas en Estados Unidos y pero por los motivos de los usted pide que el gobierno lo haga, lamenta que lo tenga que hacer Europa y cuando usted tiene la posibilidad de hacerlo, ¿no lo va a poner sobre la mesa? Nosotros vamos a hablar de todo ello, pero nosotros queremos saber también cuáles son las razones de Estados Unidos. Usted, en uno de sus meetings, tomó una lista de personas que recibían ayudas públicas. ¿Por qué es importante que sean españoles los que reciben ayudas públicas? Pero cuando usted leyó esos nombres, usted no sabía si esas personas eran españolas bueno, o no. De hecho lo digo al principio. Y digo que queremos los datos porque no dicen claramente la nacionalidad. Pero cuando llega aceituno, usted dice, al menos hay uno que parece español. Saben que en España se puede entrar ilegalmente y que tarde o temprano uno regulariza la situación y recibe ayudas que no alcanzan a los ciudadanos españoles. Nosotros nos llamaban xenófobos. Nosotros no tenemos ninguna fobia al extranjero, no tenemos ninguna fobia al inmigrante legal y no tenemos ninguna fobia al inmigrante ilegal al que comprendemos. Tenemos fobia a los políticos progres que están llamando a la inmigración ilegal y que causan problemas de integración en nuestra sociedad. Puede que eso contribuya a la mala comprensión de algunas personas sobre los inmigrantes, pero yo creo que fundamentalmente contribuye a la verdad. ¿Pero usted no está contribuyendo a esa mala percepción? Yo creo que estoy contribuyendo a que los españoles conozcan la verdad. Como no tiene la información de las nacionalidades, hacerlo sin esa información contribuye, como veíamos, con esos gritos y esos silbidos. La Oficina Económica del Gobierno y un estudio de la Caixa, una de las principales instituciones financieras en España, asegura que los inmigrantes reciben el 5,4% del gasto público y aportan a los ingresos totales el 6,6%. Tienen un saldo neto de su contribución de 5.000 millones de euros. Estos datos chocan con lo que usted me decía de mi familia primero y luego el resto.
Un estudio de la ONU revela que la inmigración en España es fundamentalmente de Marruecos, seguida de Rumanía, Ecuador, Colombia, Reino Unido, Argentina, Francia y Venezuela. Y sigue la lista. Ustedes han dicho que quieren decidir qué inmigración recibe España. De todos estos, ¿quiénes son los que usted querría recibir? Pues sorprendentemente para algunos no tienen por qué ser los que están más cerca. Pero los que reciben ayudas públicas no son inmigrantes ilegales. Si no, no podrían recibir ayudas públicas. Entonces ahí hay una contradicción. Sí son inmigrantes ilegales, en muchos casos. Llegan ilegalmente, les basta con tener un padrón. Hay lugares donde permiten empadronarse a quien entra ilegalmente y eso inmediatamente les sirve para tener ayudas en muchos lugares. ¿Y ese qué porcentaje del 13% de la inmigración según la ONU que hoy tiene? Ese es el problema, que es imposible conocer ese Pero porcentaje. usted está creando el problema sin conocer los datos. De la semana, ¿eh? No. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado.